Residencia de Reyes, escenario de crueles torturas e incluso zoológico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Subiré ese tren. Hoy vamos a estar viendo la Torre de Londres. A orillas del río Támesis y junto al puente más famoso de Londres se encuentra el único castillo que queda en pie del centro de Londres. La Torre de Londres fue construida en el año 1066 por Guillermo el Conquistador, proveniente de Normandía. Este la levantó para legitimar su poder, pero también como defensa de sus territorios recién conquistados. Si bien a todo el complejo se lo conoce como la Torre de Londres, en realidad este nombre se debe a la Torre Central, actualmente conocida como Torre Blanca. Esta es la construcción original, que lleva el apodo desde que Enrique III comenzó a pintarla de blanco en el año 1240. En los siglos posteriores, la fortaleza se irá expandiendo, principalmente bajo los gobiernos de Ricardo Corazón de León y Eduardo I, quienes intervinieron en la construcción de más edificios internos como así también de las murallas defensivas que la rodean. En su larga historia, la torre se utilizó para diversos fines. Fue residencia real, prisión, armería y fortaleza, entre otras funciones. Comenzó siendo la residencia del rey, pero a partir del siglo XIV cada vez menos cumplirá este rol. Desde alrededor del año 1279 hasta 1812, en la torre también funcionará la Casa Real de la Moneda, el lugar donde se acuñaba el dinero inglés y posteriormente británico. Esto lleva a que la torre sea conocida como el lugar donde se encuentra el tesoro del Reino Unido. Ya no se fabrica más dinero en la torre, pero otro tesoro permanece, al ser el lugar donde se encuentran las joyas de la corona británica. Desde el siglo XIII hasta 1834 fue también una especie de zoológico llamado Casa Real de Fieras, ya que en ella se habían ido acumulando animales que eran regalados a los reyes, como leones, elefantes, monos y hasta un oso polar. Estos eran exhibidos al público a cambio del pago de una entrada con dinero o en su defecto llevando un perro o un gato para alimentar a los animales. Pero la torre no es reconocida por ser un castillo de cuento de hadas, sino que por el contrario fue uno de los lugares más terroríficos de Londres. Imaginen la vida en el interior de una fortaleza rodeada por un foso lleno con el agua estancada del contaminado río Támesis, el cual era el vertedero de absolutamente todos los desechos de Londres. Tan desagradable se volvió la vida dentro de la torre que en 1843 se tomó la decisión de drenar el foso, y 10 años después a tales niveles había llegado el Támesis que se vivió el llamado Gran Hedor, donde incluso el Parlamento tuvo que cancelar sus sesiones por el nauseabundo olor en las zonas cercanas al río. Es justo en la fachada de la torre que da al río que se puede observar una segunda entrada a la fortaleza, conocida como la Puerta de los Traidores. Esta entrada estaba destinada para quienes llegaban en barco, incluido el rey. Con los años fue creciendo el uso de la torre como prisión y la puerta se fue ganando su nombre por ser el lugar por el cual ingresaban los prisioneros. De hecho, la torre pasó a la historia por la crueldad que se vivió dentro, ya que fue una de las más espeluznantes prisiones y centros de tortura de Inglaterra. La torre además fue un lugar de ejecuciones, incluso en tiempos recientes, ya que el último fue el espía alemán Joseph Jacobs, fusilado el 15 de agosto de 1941. Aunque a decir verdad, esto es relativo. En sus casi 1000 años de historia, incluyendo a 11 espías alemanes durante las guerras mundiales, solo una veintena de personas fueron ejecutadas dentro de sus murallas. Esto es porque no cualquiera tenía el privilegio de ser encarcelado y mucho menos ejecutado en un lugar así. Solo miembros de la nobleza tenían el beneficio de ser ajusticiados en privado. Para el común de la gente, el sitio de ejecución era Tower Hill, una pequeña colina natural pocos metros fuera de la torre. Una de las personas ejecutadas dentro de la torre fue Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII. Otra fue Jane Rochford, cuñada de Enrique VIII. Y también Catalina Howard, quinta esposa de adivinen quién. Sí, de Enrique VIII, que de hecho fue el responsable de la mayoría de las ejecuciones en la torre. Estas tres mujeres, como la mayoría de los condenados, fueron decapitadas. Sus cuerpos, junto a otros prisioneros famosos de la torre, se encuentran enterrados bajo la capilla real de San Pedro ad Vincula, en el interior de los muros de la torre. Actualmente, en las paredes de algunas habitaciones utilizadas de prisión, se pueden ver mensajes escritos por quienes permanecieron allí.
Y no se puede dejar de mencionar que tan espeluznante pasado derivó en muchas leyendas de fantasmas y sucesos paranormales que se sostienen desde hace cientos de años. Hay quienes dicen que aún se puede ver caminando a Ana Bolena e incluso a un oso que habitó la torre. Hoy en día son muy pocos y especiales los residentes que viven en ella. Los primeros son la Guardia y Omen, o popularmente conocidos como Beef Eaters. No se sabe con certeza el origen de este apodo, pero estaría vinculado con su alto consumo de carne con respecto al resto de la población. Estos son la guardia oficial de la torre, aunque en los últimos años su rol está cada vez más dedicado a acoger a los visitantes y guiarlos por la torre. Pero un beefeater no es solo un guía de turismo, sino que solo pueden acceder al honor de serlo los militares que se hayan retirado con buenas condecoraciones. Los beefeaters viven dentro de la torre con sus familias, formando parte de la comunidad de la Torre de Londres, junto con el gobernante residente, los oficiales, un capellán y un médico. Pero no hay que olvidarse de los que muchos consideran los residentes más valiosos, los cuervos de la torre. Según cuenta la leyenda, el día que los 6 cuervos de la torre desaparezcan, con ellos también desaparecerá la torre e Inglaterra sucumbirá ante sus enemigos. Si bien durante largos periodos la torre permaneció sin ellos y no sucedió nada, por las dudas, estos reciben un trato de privilegio. Se mantienen grandes, alimentados a base de carne y tienen un beefeater dedicado a su cuidado denominado Raven Master. No solo eso, sino que para que no se vayan, les cortan sus alas, y no tienen solo 6 cuervos, sino 7, por cualquier eventualidad. Actualmente se considera a la Torre de Londres Patrimonio Mundial de la Humanidad por ser el ejemplo más completo de un palacio fortaleza del siglo XI que queda en Europa. Ya no es lo que fue en el pasado, sino que se convirtió en una de las atracciones más visitadas de Londres. Aún así, en su interior se preservan las valiosas joyas de la corona, así como una inmensa colección de armamento militar, incluidas las armaduras de muchos reyes. Sus tiempos de fortaleza y residencia real quedaron atrás, pero el poder simbólico que representa la torre para Londres parece más intacto que nunca. ¿Qué opinas de la Torre de Londres? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y si te gusta lo que hacemos, no te olvides de suscribirte a Subirá ese tren y de activar la campanita de las notificaciones.